nombre es Valeria. Todo comenzó en el invierno de 2012, en un mercado de pulgas que se ponía cerca del barrio del Artista, en el centro de Puebla. Me gustaba ir ahí a buscar antigüedades. Siempre he creído que los objetos viejos tienen más personalidad que los nuevos. Ese sábado, entre puestos de libros amarillentos y relojes oxidados, vi a una mujer sentada en una manta deshilachada. No parecía una vendedora común. No gritaba precios ni buscaba la mirada de nadie. Sobre la manta había un objeto que me llamó la atención. Un cepillo de tocador de plata labrada, con un mango de nácar que brillaba de forma extraña bajo la luz del sol. Era una pieza de otra época, hermosa pero con un desgaste inusual en el reverso, como si alguien lo hubiera apretado con demasiada fuerza durante años. Lo compré por una miseria. «Llévatelo, niña», me dijo la mujer con una voz que sonó como el crujido de hojas secas. Pero recuerda que el cabello guarda la memoria de quien lo perdió. No le presté atención a sus palabras. Al llegar a mi departamento, lo primero que hice fue inspeccionarlo. Entre las cerdas naturales encontré unos pocos cabellos negros, larguísimos y extremadamente delgados, casi como hilos de seda. Me dio un escalofrío repentino, pero lo achaqué a la suciedad del mercado. Lo lavé con agua hirviendo y desinfectante, quitando cada rastro de esa persona desconocida. Esa misma noche, mientras estudiaba en el comedor, el silencio de mi departamento se rompió. Fue un sonido sutil, el roce de algo pasando sobre una superficie áspera. Me levanté y fui hacia mi habitación. El cepillo, que yo había dejado guardado en el cajón del peinador, estaba encima de mi almohada. Me quedé helada. Pensé que tal vez, con las prisas, lo había dejado ahí sin darme cuenta. Lo regresé al cajón y cerré con llave, pero mientras caminaba de vuelta al comedor, escuché un chasquido metálico detrás de mí. Al girar la cabeza, vi que el cajón del peinador se estaba abriendo lentamente, centímetro a centímetro, como si algo desde adentro estuviera empujando la madera con una fuerza invisible. Me quedé paralizada viendo cómo el cajón terminaba de abrirse por completo. No había nadie más en el departamento, pero el aire en mi habitación se había vuelto rancio, con un olor punzante a queratina quemada y humedad. Me acerqué al peinador, con el corazón martillando contra mis costillas, y ahí estaba el cepillo, brillando bajo la luz mortecina de la lámpara. Pero ya no estaba en la posición en la que lo dejé. Lo que vi me revolvió el estómago. A pesar de que lo había lavado con agua hirviendo, de entre las cerdas empezaban a brotar de nuevo esos cabellos negros y delgados. No estaban sueltos. Parecían estar naciendo directamente de la base del cepillo, extendiéndose como tentáculos diminutos hacia afuera. Traté de razonar, de decirme que era algún tipo de hongo o residuo químico, pero entonces ocurrió el sonido. Un rasgueo rítmico, como si alguien estuviera pasando las yemas de los dedos por las cerdas del cepillo, una y otra vez. El sonido no venía del objeto, sino que parecía salir de debajo de mi cama. ¿Quién está ahí?, mi voz salió como un hilo quebrado. En respuesta, el cepillo saltó violentamente del mueble y cayó al suelo, quedando boca abajo. Me agaché para recogerlo, pero me detuve en seco. Al ras del suelo, vi algo que me heló la sangre. En el espacio oscuro entre el piso y la base de mi cama, asomaba una mano. No era una mano normal, era blanca como la cal, con dedos tan largos que las articulaciones parecían estar duplicadas y las uñas estaban negras, desgastadas de tanto arañar el concreto. Esa mano estaba haciendo el mismo movimiento de rascado en el suelo, pero lo que me hizo soltar un grito
fue ver que los cabellos negros del cepillo se estaban conectando con los dedos de esa cosa. Era como si el objeto fuera un ancla, un puente que permitía que esa presencia se materializara en mi cuarto. De un salto, llegué a la puerta y encendí la luz principal. La mano desapareció instantáneamente, como si la luz la hubiera disuelto. El cepillo estaba ahí, inerte, pero al recogerlo, sentí que el mango de nácar ya no estaba frío. Estaba tibio, con el calor residual de un cuerpo vivo, y vibraba levemente, como si tuviera un pulso propio que latía en sincronía con el mío. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, con todas las luces encendidas y el cepillo encerrado en una caja de plástico transparente que amarré con cinta aislante. A través del plástico, podía ver cómo los cabellos seguían creciendo, enredándose entre sí hasta formar una masa compacta y negra que golpeaba rítmicamente contra las paredes de la caja. El sonido del rascado no cesó. Ahora venía de las paredes del departamento, como si algo estuviera caminando por los huecos de la instalación eléctrica, buscándome. Cerca de las 5 de la mañana, el ambiente cambió. La temperatura bajó tanto que mis dedos empezaron a entumecerse. La caja de plástico que estaba sobre la mesa del comedor empezó a derretirse. No por calor, sino como si un ácido invisible la estuviera corroyendo desde adentro. De las grietas empezó a salir un mechón largo que se arrastró por la mesa hacia mi mano. «Déjame». Una voz femenina, seca y cargada de una tristeza absoluta, llenó la habitación. No era un grito, era un ruego que parecía salir de mi propia nuca. En ese momento entendí que el cepillo no era solo un objeto, era parte de un cuerpo que no había sido enterrado completo. La mujer del mercado no me vendió una antigüedad, me entregó una deuda. Presa de un arranque de adrenalina y terror, agarré la caja, que ahora se sentía pesada y viscosa, y bajé corriendo las escaleras del edificio. Salí a la calle vacía y caminé hasta el río Alceseca, que en esa época del año arrastraba una corriente lodosa y oscura. Sin pensarlo 2 veces, lancé la caja al centro del cauce. Mientras el objeto se hundía, escuché un chasquido seco en el aire, como si una cuerda tensa se hubiera roto. El frío que me oprimía el pecho desapareció de golpe. Regresé a mi departamento, pero al entrar, el olor a queratina quemada seguía ahí. Fui al espejo del baño para lavarme la cara y lo que vi me hizo retroceder hasta chocar con la pared. Mi propio cabello, que siempre había sido castaño claro, tenía ahora un mechón grueso, negro y marchito que nacía justo desde la coronilla. Intenté cortarlo, pero al acercar las tijeras, sentí un dolor agudo en el cuero cabelludo, como si estuviera cortando mi propia carne. Ese mechón sigue ahí hasta el día de hoy. No importa cuántas veces intente teñirlo o arrancarlo, vuelve a crecer con esa misma textura de hilo de seda muerto. Ahora sé que no puedes simplemente deshacerte de lo que ya te tocó. La energía de las cosas usadas no siempre es solo un rastro. A veces es una invitación que, una vez aceptada, te marca de por vida. Nunca volví a comprar nada en un bazar. Y cada vez que veo a alguien cepillarse el cabello en público, no puedo evitar fijarme si, entre sus dedos, no asoma un cabello negro que no le pertenece. Mi nombre es Marco. Era el año 2018 y en ese entonces me dedicaba al transporte de mobiliario para eventos en Coahuila. Necesitaba una camioneta robusta, confiable, y un amigo mío que se dedicaba a la compra-venta de vehículos me llamó una mañana. «Marco, me llegó una Hilux que parece salida de agencia.
pero a precio de remate. Fui a verla esa misma tarde. Era una Toyota Hilux 2016, color grafito, con apenas unos miles de kilómetros. El motor sonaba como un ronroneo, la pintura estaba impecable y los interiores olían a nuevo. Mi amigo me aseguró que estaba perfecta, que el dueño anterior apenas la había usado. El precio era increíblemente bajo para un vehículo de esas características. No lo pensé 2 veces y cerré el trato. Apenas pasó una semana. Iba conduciendo por la carretera federal, cerca de Torreón, sin carga, con la radio a volumen bajo. Era mediodía, un sol implacable. De repente, sentí un rebote violento en la parte trasera, como si la caja hubiera golpeado algo o alguien hubiera saltado sobre ella. No había baches, no había reductores de velocidad. Miré por el retrovisor. La caja estaba vacía. No le di importancia. Pensé que quizás fue una ráfaga de viento o un bache invisible. Pasaron unos días, quizás una semana y media. Ya era de noche. Regresaba a casa por un camino vecinal sin alumbrado. La oscuridad era total. Solo las luces de la camioneta cortaban la negrura. De nuevo, el golpe en la caja. Esta vez no fue un rebote. Fue un impacto seco en la ventanilla trasera que conecta la cabina con la caja. ¡Clac! Sonó como si una mano pequeña hubiera golpeado el cristal con fuerza. El corazón se me disparó. No me había detenido. Nadie pudo haberse subido. Frené en seco. Me orillé en la terracería y apagué el motor. El silencio se hizo ensordecedor, solo roto por el grillar de los insectos. Encendí la lámpara del celular y revisé la caja. Completamente vacía. No había rastros de pisadas en el polvo, ni nada fuera de lugar. Intenté racionalizarlo. Quizás era el ruido de algún metal vibrando. Pero no. El golpe había sido demasiado específico. Llegué a mi casa, todavía con los nervios de punta. Estacioné la Hilux frente a mi domicilio. Mis vecinos, don Ricardo y su nieto Leo, estaban sentados afuera, escuchando música en una bocina portátil. Cuando me vieron, se acercaron con una expresión curiosa. ¿Qué onda, Marco? ¿Todo bien?, dijo don Ricardo. Sí, todo tranquilo. Otro día de chamba, respondí, tratando de sonar normal. Oye, ¿y el chamaco?, preguntó Leo, el nieto, señalando la camioneta. Me quedé helado. ¿Pero cuál chamaco? No traigo a nadie. Sí, el niño que traías parado en la caja, insistió Leo. Cuando te estacionaste, se agachó. Pensamos que se iba a bajar. ¿Es tu sobrino o qué? Don Ricardo asintió, pálido. Sí, Marco, el niño. Se veía bien quietecito ahí atrás, agarrándose de la orilla. Los miré, luego a la camioneta. El motor ya estaba frío, la caja inerte bajo la luz de un poste. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Lo que mis vecinos acababan de describir era idéntico a lo que yo había sentido. Un rebote. La presencia de alguien en la caja. Pero yo nunca vi nada. El silencio de mis vecinos era más elocuente que cualquier explicación. Don Ricardo y Leo se despidieron rápido y se metieron a su casa. El ambiente se había vuelto gélido, como si la camioneta estuviera irradiando una presencia que no pertenecía a esa calle. Me quedé solo frente al vehículo. Saqué mi linterna de trabajo, una de alta potencia, y empecé a inspeccionar la caja con un detalle casi obsesivo. No había nadie, pero cuando apunté la luz hacia la ventanilla trasera, la que conecta la caja con la cabina, se me detuvo el corazón. El cristal estaba empañado por fuera, a pesar de que el clima era seco. Y justo en el centro,
Había marcas de manos pequeñas. No eran huellas de grasa o suciedad, eran impresiones nítidas, como si alguien con las manos muy frías hubiera estado presionando el vidrio desde la caja, mirando hacia el interior del conductor. Esa noche no pude dormir. A las 3 de la mañana, escuché desde mi ventana el sonido de la suspensión de la camioneta. Un chirrido rítmico, como si alguien estuviera saltando suavemente en la caja trasera para pasar el tiempo. A primera hora del día siguiente, llamé a mi amigo, el vendedor. Necesitaba respuestas. Marco, qué bueno que llamas. Su voz sonaba apagada, culpable. Mira, te iba a llamar yo. Estuve investigando más sobre esa Hilux con mi contacto en Del Rio, Texas. El dueño anterior era un tipo que la cuidaba como a un hijo, pero hubo una tragedia. Me senté en la orilla de la cama, apretando el teléfono. Dime de una vez, exigí. Hace un año, el tipo iba llegando a su rancho. Su hijo de 7 años, un niño que siempre quería andar en la caja, se subió a escondidas. Al pasar un tope de piedra muy alto, la camioneta dio un brinco violento. El niño salió disparado y cayó justo bajo las llantas traseras. El padre no se dio cuenta hasta que sintió el segundo rebote, el de los neumáticos pasando sobre el cuerpo. Un nudo se me formó en la garganta. El rebote que yo sentía en la carretera no era un bache. Era el eco físico de ese último momento. Por eso la camioneta está nueva, Marco, continuó mi amigo. El tipo no volvió a usarla. Decía que cada vez que subía, escuchaba al niño llorando en la caja, pidiéndole que no manejara tan rápido. Colgué. Salí a la calle decidido a deshacerme de esa cosa. Pero cuando llegué a la camioneta, vi algo que me hizo retroceder. En el polvo acumulado sobre el tablero de la cabina, alguien había dibujado con el dedo una figura pequeña, una especie de monigote infantil, y al lado, una palabra escrita con una caligrafía torpe: papá. El pánico se transformó en una tristeza profunda y pesada. Miré esa palabra, papá, escrita en el polvo del tablero, y sentí que el aire dentro de la cabina se volvía denso, como si estuviera bajo el agua. No podía vender la camioneta sabiendo lo que cargaba, pero tampoco podía seguir viviendo con ese recordatorio constante de una tragedia que no me pertenecía. Esa tarde, siguiendo el consejo de mi esposa, busqué a un sacerdote jubilado que vivía en las afueras de la ciudad. Cuando llegó y vio la Hilux, no necesitó que le explicara mucho. Se quedó mirando la caja trasera y suspiró profundamente. Los objetos no tienen alma, hijo, dijo mientras sacaba un pequeño frasco con agua bendita. Pero los traumas sí tienen energía. Este pequeño no sabe que ya no está aquí. Él solo sigue esperando a que su padre se detenga. El sacerdote empezó a rezar. No fue una ceremonia dramática, sino un murmullo constante y pacífico. Mientras arrojaba el agua sobre la caja y las llantas traseras, ocurrió algo que nunca olvidaré. El sol estaba cayendo, y en el reflejo de la pintura grafito de la camioneta, vi por una fracción de segundo la silueta de un niño sentado en el borde de la caja. No era un fantasma aterrador, era solo la sombra de un pequeño con una gorra de béisbol, mirando hacia el horizonte. De pronto, un viento cálido sopló desde el desierto y la suspensión de la camioneta dio un último suspiro, bajando unos centímetros como si un peso finalmente hubiera descendido de ella. El sacerdote terminó la oración y puso su mano sobre mi hombro. Ya puede descansar, y tú también. Desde ese día, la camioneta cambió. El motor seguía siendo potente, pero esa vibración extraña,
Ese frío que emanaba de los asientos desapareció por completo. No volví a sentir rebotes inexplicables en la carretera ni marcas de manos en el cristal. Sin embargo, hay algo que conservo. Nunca borré la palabra papá del tablero. Con el tiempo, el polvo se fue asentando y la inscripción se hizo casi invisible, pero sé que está ahí. A veces, cuando voy solo por la carretera de noche, pongo música infantil a volumen muy bajo. No sé si él sigue ahí o si solo es mi forma de honrar su memoria. Pero ahora, la Hilux se siente en paz. He aprendido que comprar cosas de segunda mano es como heredar un libro a mitad de lectura. A veces te toca cerrar el capítulo más triste para que todos puedan finalmente pasar la página. Mi nombre es Adrián. En la Ciudad de México, si sabes buscar, encuentras gangas que parecen milagros. A finales de 2021, después de que la pandemia nos obligara a todos a digitalizarnos, necesitaba una computadora potente para edición de video. Encontré una publicación en Facebook. Una torre con componentes de gama alta a un precio ridículo. El vendedor vivía en un edificio viejo cerca de la colonia Roma, de esos que sobrevivieron al terremoto del 85, pero que parecen sostenerse solo por la humedad de sus paredes. Me cité con el tipo en un café de la zona. Se llamaba Dante. Era un sujeto pálido, con unas ojeras que le llegaban a las mejillas y un tic nervioso en la mano derecha. Me entregó la computadora formateada, limpia por fuera y, según él, como nueva por dentro. La probamos. Todo funcionaba de maravilla y cerramos el trato. Al llegar a mi departamento, empecé a instalar mis programas. Todo iba bien hasta que, a la tercera semana, la computadora empezó a sobrecalentarse sin razón. El ventilador hacía un ruido metálico, como si algo estuviera atascado. Decidí abrir el gabinete para revisar el flujo de aire. Cuando retiré la tapa lateral y moví el manojo de cables que alimentaba la tarjeta madre, algo cayó al suelo con un clic seco. Era una memoria USB diminuta, de esas que no tienen marca, envuelta en cinta de aislar negra. Estaba pegada con un pegamento viscoso en el interior del chasis, en un rincón donde nadie miraría a menos que desarmara el equipo por completo. ¿Qué demonios es esto?, susurré. La curiosidad es una enfermedad. En lugar de tirarla, busqué una laptop vieja que ya no conectaba a internet, por precaución ante algún virus. Al insertar la memoria, el explorador de archivos se abrió lentamente. Solo había una carpeta sin nombre. Dentro, 3 archivos de video con fechas correlativas de octubre de ese mismo año y un documento de texto titulado El tercer intento. Hice clic en el primer video. La imagen estaba granulada, grabada con una cámara fija en un ángulo bajo. Lo que vi no era una estafa, ni contenido pirateado. Era una habitación pequeña, sin ventanas, iluminada solo por docenas de velas negras cuya flama no se movía, como si no hubiera oxígeno en ese lugar. En el centro, había un altar improvisado con huesos que no parecían de animales y un símbolo pintado en la pared con algo que tenía la densidad y el color de la sangre seca. De repente, una figura entró en el cuadro. Era una mujer con una túnica gris, pero lo que me revolvió el estómago fue que llevaba una máscara hecha con la piel curtida de un animal. En sus manos sostenía un saco que se movía frenéticamente. Un chillido agudo y desesperado rompió el silencio del video y supe, con un horror helado, que lo que estaba a punto de presenciar
no era un truco de cámara. Me quedé paralizado, con la mano suspendida sobre el mouse. Quería cerrar la laptop, borrar todo y lanzar esa memoria al drenaje de la Ciudad de México, pero había algo hipnótico y maligno en la grabación. En el video, la mujer de la máscara de cuero colocó el saco sobre el altar. Los movimientos de ella eran precisos, casi quirúrgicos, carentes de cualquier emoción humana. Al abrir el saco, sacó un gato negro, joven, que luchaba desesperadamente. El audio era lo peor. No era solo el llanto del animal, era un susurro de fondo, un cántico en un idioma que sonaba como el burbujeo del lodo hirviendo. La mujer empezó a pasar un cuchillo de obsidiana sobre el lomo del animal, pero no para matarlo de inmediato. Estaba trazando los mismos símbolos que yo veía pintados en la pared de fondo. Lo más aterrador fue que, a mitad del proceso, la cámara pareció fallar. La imagen se distorsionó y, por un segundo, pude ver a través de la interferencia que no era la mujer quien sostenía al animal. Había una sombra inmensa, una figura que parecía estar hecha de humo denso y ceniza, envuelta alrededor de ella, moviendo sus manos como si fuera una marioneta. El video terminó abruptamente cuando la mujer giró la cabeza hacia la cámara. No tenía máscara en ese frame. Su rostro era el de una anciana con los ojos completamente blancos, sin pupilas, y una sonrisa que me recordó a la de un insecto. Abrí el archivo de texto, el tercer intento. Eran notas de Dante, el vendedor. Describía cómo la computadora que yo ahora tenía en mi escritorio había sido utilizada para procesar las frecuencias de audio de esos rituales. Decía que el hardware estaba impregnado, que la tarjeta madre servía como un receptor de baja frecuencia para que el invitado pudiera manifestarse en nuestra realidad. La máquina ya no me pertenece a mí, le pertenece a él. Leí en la última línea del documento. En ese momento, la computadora principal, la que estaba a mis espaldas, se encendió sola. El ventilador empezó a girar a una velocidad imposible, emitiendo un silbido agudo que me lastimaba los oídos. La pantalla, que debería estar en negro, mostró una imagen fija. Era mi propia habitación, grabada desde el ángulo exacto donde yo estaba sentado, pero en la imagen había alguien parado detrás de mi silla. Sentí un peso helado en los hombros. Un olor a carne quemada y azufre inundó el departamento. Sin atreverme a girar la cabeza, miré el reflejo en la pantalla de la laptop vieja. En la penumbra de mi sala, vi una mano larga, grisácea, con dedos que terminaban en puntas afiladas, bajando lentamente hacia mi cuello. El aire se volvió tan espeso que cada inhalación me quemaba los pulmones. No me atrevía a parpadear. En el reflejo de la pantalla, esa mano cenicienta estaba a milímetros de mi piel. El silbido de los ventiladores de la computadora se transformó en un coro de susurros distorsionados, la misma lengua de lodo hirviendo que había escuchado en los videos. Cuarto intento, siseó una voz que parecía vibrar directamente en mis dientes. En un arranque de pánico puro, me arrojé hacia adelante, cayendo de la silla y arrastrándome por el suelo de madera. No miré atrás. Alcancé el cable de alimentación de la computadora y lo jalé con todas mis fuerzas. Hubo un estallido azul, una chispa que me quemó las puntas de los dedos, y el departamento quedó sumergido en un silencio sepulcral. Me quedé en el suelo, temblando, con la oscuridad de la Ciudad de México presionando contra mis ventanas. El olor a azufre se fue disipando, reemplazado por el aroma metálico del cortocircuito.
sabía que no podía quedarme ahí. Agarré la memoria USB, la laptop vieja y la torre de la computadora. Bajé las escaleras de mi edificio como si el mismo diablo me persiguiera. Manejé hasta un vertedero industrial en las afueras, cerca de Ecatepec. Allí, bajo la luz mortecina de la luna, puse la memoria USB sobre una piedra y la trituré con un martillo hasta que solo quedó polvo de plástico y metal. La computadora la dejé en un contenedor de desechos electrónicos, asegurándome de que nadie pudiera volver a encenderla. Muchos me juzgarán. Dirán que debí ir a la policía, que esos videos eran evidencia de crímenes atroces. Pero ustedes no sintieron lo que yo sentí. No era solo un asesinato lo que había en esos archivos, era una invitación a algo que la ley no puede procesar. Si hubiera entregado esa memoria, alguien más la habría conectado, alguien más habría abierto el canal y el invitado habría encontrado un nuevo hogar. Regresé a mi departamento, pero nunca volvió a ser el mismo. A veces, cuando el silencio es total en la madrugada, escucho un zumbido electrónico que viene de detrás de las paredes. Y en mi monitor nuevo, a veces, durante un microsegundo, se refleja una anciana de ojos blancos sentada en el sofá detrás de mí. Borré el contacto de Dante, pero semanas después me llegó un mensaje de un número desconocido. No tenía texto, solo una foto. Era yo, de espaldas, tirando la computadora en el vertedero. El ángulo de la foto era desde arriba, como si alguien o algo estuviera flotando en el aire observándome. He aprendido la lección de la manera más dura. En esta ciudad, lo que se vende barato a veces tiene un precio que se paga con el alma. La tecnología es solo un cascarón. Lo que realmente importa es qué frecuencia decide habitar en los circuitos.